Hola, hoy vamos a platicar sobre el análisis dimensional. Normalmente cuando uso esta frase, para muchos de mis estudiantes esto significa que les voy a repetir quizás uno de los métodos que aprendieron en el primer semestre de la ingeniería, en el cual a partir de proporcionalidades, una multiplicación de un valor en el numerador y otro en el denominador, hacen conversiones. Por ejemplo, para pasar de milímetros a kilómetros, o para pasar unidades compuestas, kilómetros por hora, a millas por segundo, o cosas por el estilo, a partir de una sucesión de multiplicaciones. Pero el análisis dimensional es muchísimo más que eso. Resulta que para muchos de nosotros, el diseño de experimentos significa una sola cosa. Si tienes 5 variables, dejas congeladas 4 y una le empiezas a variar y ves cómo responde tu sistema. Y luego cambias, congelas otras 4 y empiezas a mover esta adicional y así sucesivamente. Esa es una forma de hacer diseños de experimento muy básica que quizás a la mayoría de nosotros nos enseñaron en la prepa o quizás en la primera parte de estadística y probabilidad que vemos en ingenierías, pero no es la manera más eficiente de hacer diseños de experimentos. Algún día, si estudias estadística multivariable, verás que hay maneras mucho más eficientes de hacer esto. Y por lo pronto, lo que te voy a contar es que en algunas áreas de ingeniería, y específicamente mucho en ingeniería química, utilizamos el método dimensional. Lo que hacemos es que tomamos algunas de estas variables y las agrupamos para formar grupos adimensionales. Y estos grupos adimensionales, todos juntos, los variamos para ver el comportamiento de nuestro sistema. Esencialmente hay dos métodos de análisis dimensional: el método Rayleigh, que es el primero que te voy a explicar, y el método Pi o Buckingham. Estos dos métodos los puedes utilizar para cosas un poco distintas uno del otro. El método Rayleigh es especialmente bueno si tienes un conjunto de variables y quieres saber si todas estas variables realmente impactan el fenómeno o hay alguna que no a partir de las unidades. Y te permite hacer fórmulas esencialmente, en las cuales a partir de las unidades te das una idea de cómo deben comportarse los fenómenos. Obviamente cada uno de estos métodos se tiene que comprobar de manera experimental, si no, no te va a servir. Y el método Pi lo que te ayuda a hacer es conformar estos grupos adimensionales que pueden ser pequeños o muy grandes y que te van a permitir hacer un análisis de tu fenómeno sin la necesidad de hacer 1000 corridas. Para explicarte el método Rayleigh te propongo este problema. La distancia recorrida en caída libre por un objeto en el vacío depende de las siguientes variables: gravedad, masa y tiempo. Obtén la expresión. Sé que puede sonar como que me equivoqué al mostrarte particularmente como el ejemplo para demostrar el método, pero realmente no es un error. Es para que veas las bondades del método Rayleigh. Comenzamos con nuestra hipótesis. La hipótesis es el enunciado que yo te expliqué. La distancia recorrida yo le quise llamar h como altura y decimos que esta altura es una función, así se escribe decir que es una función de las variables gravedad, masa y tiempo. Lo que propone Rayleigh en su método es que vas a decir que efectivamente todas estas variables conforman una función y esa función que puede tener esas variables elevadas a un exponente desconocido multiplicado por un valor que aparece experimentalmente te va a construir esta distancia o altura h. Vas a ver que normalmente cuando estamos siguiendo el método Rayleigh, entonces tomamos las variables, las transcribimos elevadas a exponentes que son desconocidos. Yo les puse a, b y c. Vas a ver que siempre le agregamos una k. Bueno, yo le pongo una k, algunas otras personas le pondrán alguna otra letra. Esta k es una constante. Esta constante es experimental. Una vez que tengamos cuál es el comportamiento básico de la función que vamos a proponer, vas a tener que tomar el objeto que recorre una distancia en caída libre en el vacío y hacer cierta cantidad de corridas
midiendo las variaciones de masa, tiempo o gravedad, y a partir de ahí vas a poder conocer cuál es el valor de K. A partir de esta expresión decimos, bueno, vamos a hacer el análisis desde un punto de vista dimensional. Esta distancia h, ¿qué unidades tiene? Bueno, una altura o distancia recorrida tiene unidades de longitud. Esta longitud va a tener que construirse a partir de la relación de estas otras variables. Es como pensar que si yo quiero que salgan manzanas y hay una función con dinero y manzanas y cajas y clientes, pues por más que yo les haga multiplicaciones, divisiones, etc., me tendrán que salir manzanas del lado derecho también de la expresión. Entonces, como esta es una constante numérica, típicamente esta se considera adimensional. La gravedad es una expresión de aceleración. Como aceleración es una expresión de distancia entre tiempo al cuadrado. La masa, pues es una unidad de masa, y el tiempo, pues es una unidad de tiempo. Espero que hasta aquí sea claro. Esta es longitud, esta es la dimensión de la K, estas son las dimensiones de la aceleración de la gravedad, la dimensión de la masa, las dimensiones de tiempo. Y ahora lo que prosigue es hacer que toda esta expresión me dé como resultado las unidades que tengo definidas acá. Dado que las incógnitas en esta expresión son los exponentes a, b y c, vamos a construir una ecuación donde deben aparecer y despejarse los valores a, b y c. ¿En función de qué? Vamos a hacer una ecuación por cada una de las variables que tenemos. La longitud, la masa y el tiempo. La longitud aparece del lado izquierdo de la expresión y tiene un exponente de 1. Recuerden que cuando no lo escribimos es por default 1. Así que del lado izquierdo la longitud tiene un valor de 1. Y del lado derecho, este no tiene longitud, este no tiene longitud y este tiene un exponente con valor a. Voy a repetir, esta expresión de aquí es el 1, que es el exponente de la longitud, está igualado únicamente a esta longitud que tiene un exponente de a. No hay ninguna otra expresión en la que aparezca longitud, por eso es que se simplifica como 1 es igual a a. Para masa, masa no aparece del lado izquierdo de la expresión, pero sí aparece del lado derecho. Del lado derecho aparece en este valor de aquí. Por lo tanto, este 0, que sería el exponente de la masa del lado izquierdo, tiene que ser igual al exponente b que aparece aquí para masa. Finalmente hacemos la relación para tiempo. Tiempo tampoco aparece del lado izquierdo y aparece en dos términos del lado derecho. Está en el denominador, eso significa que es un exponente negativo. Tiene valor 2a negativo y aquí tiene valor de c. A partir de esta expresión vamos a resolver cuánto vale cada uno de los exponentes. De este sistema de ecuaciones podemos concluir que a vale 1, b vale 0 y esta igualdad va a permitirnos mover este menos 2a del lado izquierdo para que sea 2a positivo igual a c. Sustituyendo entonces c es igual a 2. Vamos a regresar a la expresión de aquí. Esta h es esta h igual a k igual a g elevado al exponente a, que ya dijimos que vale 1, g a la 1. M está elevado a la b, b dijimos que vale 0, por lo tanto va a desaparecer de la expresión. Y tiempo es igual a 2, por lo tanto tiempo es al cuadrado. Esta expresión, cuando la probamos experimentalmente, lo que nos devuelve es que el valor de la k es un medio. Y esta ecuación, la distancia en una caída libre en el vacío de cualquier objeto es igual a un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, es una expresión que para ti debe ser muy familiar si ya cursaste esta clase de mecánica clásica. Precisamente esa expresión es la que prueba Galilei. Y Galilei decía que la masa no tenía nada que ver en esta expresión. Entonces, aunque yo te propuse en el enunciado o en la hipótesis que la masa está involucrada, el método dimensional, el método Rayleigh, lo que dice es que la masa no está contribuyendo a la construcción de esta función que finalmente es esta.
Te propongo que con este método que acabas de aprender trates de resolver el siguiente problema. La fuerza de arrastre, también llamada drag en inglés, que ejerce un fluido sobre un cuerpo que se encuentra en el seno del mismo, depende del área proyectada en un plano normal a la velocidad del fluido, de la velocidad relativa entre el fluido y el cuerpo, la densidad del fluido y la viscosidad de este. Encuentra, utilizando el método Rayleigh, una expresión para el cálculo de esta fuerza. Vamos a empezar primero por entender qué es lo que te acabo de decir. La fuerza de arrastre es una resistencia que vas a encontrar entre el cuerpo y el fluido, cuando hay un movimiento relativo entre estos. Ahora, el texto dice que esta fuerza va a depender del área proyectada en un plano normal a la velocidad del fluido. ¿Qué queremos decir con eso? Si yo tomo este plumón y lo arrojo así hacia la cámara, el fluido está quieto, pero el marcador va a estar en movimiento. El movimiento, que es en dirección hacia la cámara, en esta dirección, tiene un plano normal o perpendicular, que es la figura que opone como cara a la cámara, que tal cual tú estás viendo que tiene forma como de un rectángulo, ¿no? Literal, es un rectángulo. Esta cara normal a la velocidad en la que se está moviendo el plumón o el aire, depende cuál sea tu sujeto quieto, si consideras movimiento relativo, es el responsable de que haya una resistencia con el aire. Si en lugar de arrojar el plumón así, yo lo arrojo hacia el centro, tengo mayores probabilidades de dañar mi cámara. Y el área que estoy proyectando en la cámara, en lugar de ser un rectángulo, es un círculo. Eso es lo que queremos decir con ese enunciado. Luego nos habla precisamente de la velocidad relativa entre el objeto y el fluido. Y finalmente nos habla de la densidad y de la viscosidad del fluido. Para el ejemplo burdo que estoy platicándote, pues el fluido sería el aire, el objeto sería el plumón, y entonces yo tendría que identificar cuál es la densidad del aire, que típicamente será cercana a 1 en sistema internacional, 1 kilogramo por metro cúbico, y una densidad que la única que me sé es como a 20 Celsius, que son 1.85 por 10⁻⁵. Los valores en sistema internacional, los valores realmente son irrelevantes, nada más te los estoy comentando para que en tu cabeza signifique algo esta expresión. Con esta expresión es con la que hay que empezar el método Rayleigh. Te sugiero que lo intentes por ti mismo, que le pongas pausa al video y una vez o que lo resuelvas o que te atores, prosigas aquí para ver cuál es mi solución y en qué estamos parecidos o diferentes. Siguiendo el método de Rayleigh tal cual, partimos de la expresión que viene de nuestra hipótesis. Vamos a agregar un valor k, que es un valor numérico que tendremos que determinar de manera experimental. Y nuestras variables las vamos a poner en función de un exponente de valor desconocido. Yo les puse a, b, c y d. Esta expresión la reescribimos en función de las variables que componen realmente cada uno de estos términos. Una fuerza es masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. ¿De dónde viene la expresión de la fuerza? Pues de la ecuación de la fuerza clásica de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esta es la masa y longitud sobre tiempo al cuadrado es la aceleración. K ya habíamos quedado que tiene que ser adimensional. Un área es una longitud al cuadrado elevado al exponente a, que es la variable desconocida que queremos identificar. Velocidad es longitud sobre tiempo. La densidad es la masa comprendida en un volumen o una longitud al cubo. Y la viscosidad en sistema internacional está construida por masa sobre longitud y tiempo. Todo esto elevado a la d. A partir de aquí vamos a hacer nuestras expresiones. Las variables fundamentales que encontramos en este sistema son masa, longitud y tiempo, así que tenemos 3 expresiones, una para masa, una para longitud y una para tiempo. Y aquí es donde quizás la puerca torció el rabo, así decimos en México.
Aquí es donde la dificultad ya cambió con respecto al primer ejemplo que yo te resolví de manera directa, porque ahí había 3 exponentes desconocidos y aquí son A, B, C, D, que son 4. Pero no hay ningún problema porque seguramente tú ya aprendiste álgebra lineal y sabes que siempre se puede dejar todas las demás variables en función de una desconocida. Así que, bueno, sin adelantarme demasiado, empezamos primero a hacer la transcripción de lo que encontramos para masa, longitud y tiempo. Masa aparece del lado izquierdo con un exponente 1 positivo y del lado derecho, aquí no está, aquí no está, aquí está C positivo y aquí D positivo. Longitud aparece del lado izquierdo como un valor 1 positivo y del lado derecho 2A positivo, B positivo, 3 está en el denominador, por lo tanto es menos 3 negativo porque esta es una multiplicación de exponentes, menos D en el último término. Y finalmente para tiempo aparece con un exponente negativo, me comí el negativo aquí, disculpen. Aquí no aparece tiempo, no aparece tiempo, aquí sí aparece tiempo negativo, aquí no aparece y aquí aparece negativo, menos B y menos D. Resolviendo estas ecuaciones, espero haberlas resuelto bien a pesar del signo que me comí. Vamos a dejar todo en función de D porque, de nuevo, son 4 variables, 3 expresiones, 3 ecuaciones. Por lo tanto, alguna no se va a despejar. Vamos a dejar todo para un valor D desconocido, que podría ser cualquier cosa. Por lo tanto, despejándose de aquí es 1 menos D. Despejando B de esta expresión. No me equivoqué. No me equivoqué. Afortunadamente, B pasa para acá positiva y este pasa para acá positivo también. Y la A, este término, bueno, todos estos pasaron del lado opuesto, pero de una vez hice la sustitución. Y bueno, como este tiene un coeficiente de 2, por eso hay una división entre 2. Simplifico todos los términos y me queda 2 menos D, todo eso sobre 2, que es igual a 1 menos D medios. Estos exponentes, estos valores, los regreso a mi expresión original, que es esta de acá. La fuerza de arrastre o fuerza de drag, como los dragsters, los carritos, es igual a una K por un área elevado al exponente 1 menos D medios, por una velocidad elevado al exponente 2 menos D, por una densidad elevado a 1 menos D, por una viscosidad elevado a la D. De aquí yo voy a dejar todos los que son números separados y voy a dejar todo lo que depende de D en un solo grupo. Este grupo yo lo volteé para que sea un grupo que espero puedas reconocer. En tu clase de fenómenos de transporte quizás ya te lo presentaron. Esta área, es esta de acá, está a la menos un medio, por eso le puse una raíz. Normalmente este número lo llamamos número de Reynolds y la manera en que te lo explican es una longitud característica por velocidad por densidad sobre viscosidad. Si es área a la 1 medio o la raíz cuadrada del área, pues efectivamente aquí hay una longitud. Esa longitud puede ser un diámetro o a veces le decimos longitud a la longitud. ¿De qué va a depender? De la geometría de la que estés platicando, del sistema en el cual estés lidiando cuando estés tratando de resolver una expresión de fuerza de arrastre. Yo te decía hace rato que si el marcador va en esta posición hacia la cámara, pues la longitud característica tendrá que estar en función quizás del largo del marcador o una relación entre el largo y el ancho. Eso lo va a definir el autor que haya hecho el experimento para definir esta K. Si en cambio yo estoy hablando del marcador en esta posición, donde la geometría efectivamente es un círculo, entonces la longitud característica típicamente va a ser el diámetro. Cuando estemos hablando de tuberías, y este es un video que está metido en todo el curso de mecánica de fluidos, típicamente vamos a decir que la longitud característica que vamos a tratar es el diámetro de la tubería, porque el fluido va a estarse moviendo por dentro de la tubería y el área normal al flujo del fluido va a ser precisamente un círculo.
Hay dos cosas adicionales que quiero que aprovechemos este problema para observar. La primera es que esta agrupación de variables es un número adimensional. Si tú agarras, y espero que lo hagas en tu casa, en tu cuaderno, si tú agarras las variables que componen la longitud, la velocidad, que es esta de acá, y la densidad, que es esta de acá, y la divides entre la viscosidad, todas las unidades se van a cancelar mientras estés todas en sistema internacional. Y la segunda cosa que quisiera que observes es esta acá. Esta acá, como ya te mencioné, se tiene que encontrar a partir de una experimentación. Haces muchos experimentos con ciertas características, en este caso con una geometría específica que más bien lo que le vas a estar cambiando es el ancho del diámetro de tu tubería o de tu marcador que estás arrojando. Y a partir de ahí, para una geometría particular, en función del número de Reynolds, vas a encontrar este coeficiente. Este coeficiente K, para la fuerza de arrastre, típicamente le llamamos coeficiente de arrastre porque no somos nada originales con los nombres en ingeniería. Y vas a encontrar que hay gráficas de este tipo para distintas geometrías. Por ejemplo, yo podría decir que este es un cilindro. Un cilindro acostado, o podría ser una esfera. A partir de muchos valores experimentales en donde no estoy moviendo una sola variable a la vez, sino este conjunto adimensional que se llama Reynolds, identifico el valor experimental o el coeficiente llamado coeficiente de arrastre. Vas a ver un poco más adelante en este curso cuando estemos hablando de dos cosas. Por un lado, el fanning, que se utiliza para hablar de la resistencia de los fluidos por fricción. Vas a encontrar que hay gráficos que se construyen a partir de variar Reynolds en una geometría muy específica y encontramos experimentalmente ese coeficiente. Estos gráficos se llama diagrama de Moody. Eso es la norma que se utiliza para hablar de resistencia a través de tuberías. Podemos hablar de tuberías simples, que son las que vamos a estar manejando en mecánica de fluidos, o podemos estar hablando de juegos de tuberías, que son las que se utilizan, por ejemplo, para equipos de transferencia de calor, para disipar calor. Y podemos estar hablando de flujo alrededor de cuerpos, que está bastante más asociado el concepto a la fuerza de arrastre, y vas a encontrar gráficos donde tal cual el coeficiente de arrastre está en función de Reynolds. Espero que esto te dé una idea de qué es lo que vas a ver en el futuro, porque precisamente esta herramienta no se trabaja aislada, la trabajamos para poder resolver problemas reales en los cuales vas a necesitar dimensionar el tamaño de una bomba, su potencia, o para poder saber qué tanta distancia va a poder recorrer una esfera antes de estrellarse en los muros de un tanque de secado, por ejemplo, para hacer leche en polvo o detergente en polvo. Yo soy Cintia Reyes y esta no es mi pijama. Si este video ha sido útil para ti, por favor suscríbete y dale click en la campanita para que YouTube te avise cada que yo suba un video nuevo. Voy a estar subiendo videos de mecánica de fluidos casi hasta cubrir el material que yo veo de manera básica en mi curso semestral donde doy clases de ingeniería química. Te invito también a que conozcas mi otro canal de divulgación de ciencia, en el cual trato de explorar conceptos de la vida cotidiana a través de información de artículos científicos y de la metodología científica en general.